está cayendo. Su gloria sobre mí. Mis queridos hermanos, la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que luego de experimentar un milagro asombroso por parte de Jesús, el milagro ocurrido generó dos situaciones totalmente opuestas. Muchos creyeron en Jesús por el milagro realizado, pero otros querían matar al hombre que había resucitado. Lázaro, un íntimo amigo de Jesús, había enfermado y a causa de la enfermedad había muerto. Fue sepultado y luego de 4 días Jesús llegó hasta donde estaba el sepulcro de su amigo. Pidió remover la piedra, pero Marta, la hermana de Lázaro, le recordó al maestro que el cuerpo estaba ya en descomposición, porque hacía ya varios días que estaba en el sepulcro. Sin embargo, Jesús insistió. Finalmente la piedra fue quitada y Jesús alzó los ojos al cielo y oró al Padre. Luego de esto dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, obedeciendo a la voz de Jesús, salió del sepulcro. Jesús había resucitado a Lázaro y esto fue tan notorio que muchos creyeron en él. Pero, ¿y después del milagro, qué hizo Lázaro? Lo vemos en la Biblia. Vamos a leer algunos pasajes en Juan capítulo 12. Veamos el versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con Jesús. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Podemos ver dos actitudes que tuvo Lázaro después de haber experimentado semejante milagro de parte de Jesús. Primero, fue agradecido con el Señor. Este milagro no pasó como algo en su vida que no tuviera importancia, sino que él, junto con sus conocidos, hicieron una cena de agradecimiento a Jesús por el milagro que había hecho. Segundo, se sentó Lázaro a la mesa con Jesús para disfrutar de su compañía. Lázaro estaba sentado a la mesa agradecido y honrando a Jesús, quien era el invitado de honor en ese momento. De seguro que muchas preguntas acerca del momento de la muerte y de la resurrección, Lázaro le hizo a Jesús. ¿Por qué esperó Jesús que Lázaro muriera y no vino antes? Una de las preguntas que seguramente Lázaro hizo. ¿Por qué Jesús lloró frente a la tumba? ¿Por qué gritó su nombre y no gritó que viniese fuera, sino precisamente gritó el nombre de Lázaro? ¿Por qué Lázaro salió de la tumba atado de sus pies y sus manos y Jesús le pidió a que lo desataran y lo dejaran ir? Todo esto tiene gran respuesta y gran enseñanza. Seguramente todas estas preguntas fueron contestadas y trajeron claridad a la mente de Lázaro. Desde entonces, de seguro,
claro que la amistad de Lázaro con Jesús nunca más fue la misma, pues había recibido un milagro de resurrección de parte de Jesús. Esta era una muestra tremenda del amor de Jesús a Lázaro. ¡Qué tremendo! Después de este milagro, ya la amistad entre Lázaro y Jesús no era la misma. Antes eran amigos, pero ahora Jesús había hecho un milagro, le había sacado de la tumba. Lázaro estaba tremendamente agradecido a Jesús por lo que había hecho. Hay algo más que podemos encontrar en la historia de este hombre, Lázaro. Luego de que Lázaro fue resucitado, los principales sacerdotes, dice la Biblia, querían matar a Lázaro, porque muchas personas se volvían a Jesús por causa del milagro de resurrección. En esto debemos reflexionar todos hoy, para aplicar a nuestras vidas. Es seguro que nosotros también en algún momento recibimos un milagro de parte de Dios. Puede ser el milagro de la salvación, tremendo milagro. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos puso en su reino. Tremendo milagro que a veces no lo contamos como un milagro. Milagro de ataduras espirituales que el diablo nos tenía atado, el Señor nos ha liberado. Milagro de sanidades en nuestros cuerpos, ¿cuántos hemos recibido? Prosperidad en muchas áreas de nuestra vida, en el trabajo, económica, en el estudio. ¿Cuánto milagro hemos recibido del Señor? La resurrección de nuestras almas. Antes estábamos muertos en pecado y ahora hemos resucitado. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor que a veces no nos damos cuenta? Pensemos, si hemos recibido del Señor alguno de todos estos milagros que seguramente lo hemos recibido, ¿qué actitud tenemos? Deberíamos tener la misma actitud de Lázaro. Primero, debemos ser agradecidos. Jesús merece que seamos agradecidos y no olvidemos, como dice la palabra, ninguno de sus beneficios. Dice el Salmo 103, 2 y 5, David le dice a su alma en un momento que parece que su alma se olvida de quién es Dios. Le dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a enumerar, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos motivos tenía David para decirle a su alma angustiada probablemente en ese momento y decirle, acordate alma de los milagros que el Señor hizo en tu vida, acordate David de quién eras, de dónde te sacó el Señor y dónde te puso? Dijimos, primero seamos agradecidos. Segundo, mantengamos una relación de amistad íntima con el Señor. Como Lázaro estuvo sentado, miraba a Jesús, escuchaba a Jesús, le preguntaba a Jesús. Sus hermanas también agradecidas. Marta servía en lo que mejor sabía hacer. María adoraba al Señor. Una familia agradecida por lo que el Señor había hecho. Ahí, manteniendo una relación íntima, mirando, escuchando al Señor. ¿Cuántos de nosotros no valoramos el privilegio de que el Señor está todos los días con nosotros? Aquí a nuestro lado, dentro nuestro. ¿Cuántas preguntas sin respuesta tenemos que a veces las solucionamos de acuerdo a nuestra sabiduría y no consultamos al Señor por la respuesta oportuna? ¿Cuántas veces actuamos conforme a nuestras decisiones y erramos? Porque no tenemos el conocimiento de la verdad absoluta.
Solo el Señor, que está a nuestro lado todos los días hasta el fin, como dice su promesa, puede darnos la respuesta. La Biblia dice en Salmo 37, versos 5 y 7, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. ¿Cuántas veces nos cuesta, como dice David en el Salmo, guarda silencio? ¿Cuántas veces hablamos, oramos, pedimos, clamamos, nos vamos de la presencia de Dios sin la respuesta porque hablamos tanto que no somos capaces de guardar silencio para poder escuchar la voz del Señor? Amistad íntima con el Señor es lo que debemos tener después de tantas bendiciones recibidas. Volveremos hoy. La bendición de poder tener al Señor a nuestro lado. Volvamos al Señor y recordemos y valoremos la bendición que tenemos de tener al Señor a nuestro lado. No la tomemos livianamente, ya que podemos disfrutar de su amistad. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a tener al Señor a nuestro lado? Y ya lo llevamos como alguien que es nuestro amigo, pero no lo oímos como nuestro consejero. Valoremos el hecho de tener al Señor como nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Ahora yo me pregunto, y yo te pregunto, ¿somos nosotros tan amigos con Él como Él es con nosotros? Un amigo que nunca nos va a fallar, que está siempre con nosotros. ¿Somos nosotros tan amigos como Él, como Él con nosotros? Él quiere que permanezcamos siempre cerca de Él. Tercero, dijimos, al igual que Lázaro, pueden suceder que el haber recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador nos haya traído algún problema. Puede ocurrir. ¿Cuántos después de experimentar la salvación y el milagro de salvación comenzaron a tener problemas con sus familiares más íntimos? Hay muchos casos. ¿Cuántos han experimentado un milagro de sanidad y lo salen a contar con alegría y no le creen ni se le burlan? Seamos valientes. No nos desanimemos ni bajemos los brazos por estas cosas. Prestemos atención a este consejo que es muy práctico. Frente a la adversidad, ¿qué podemos hacer? A ver qué consejo. ¿Qué podemos hacer frente a estas adversidades? Primero, no tengamos miedo de aquellos que no nos entienden y vienen a hacernos algunos problemas. Contemos sin avergonzarnos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Descansemos en el Señor, pues Él tiene cuidado de nosotros. ¡Qué importante! Juan dice en su carta, en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. El diablo está en el mundo, muchos al servicio de Satanás están en nuestra contra, pero nosotros ya los hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros. No pertenecemos más al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de Dios. Finalmente, para concluir, luego de haber experimentado un milagro de parte de Dios, no podemos olvidar, no podemos olvidar de ser agradecidos al Señor. Segundo, debemos buscar mantener una amistad íntima con el Señor, porque Él nos va a guiar, dice el Salmo 23, que nos lleva a lugares de delicados pastos.
Él nos va a guiar, pero tenemos que buscar una amistad con Él. Y tercero, si se presenta alguna adversidad, confiemos en el Señor, porque verdaderamente Él tiene cuidado de nosotros. Les invito a tomar un tiempo y a pensar. Un tiempo. Tomar un minuto, unos minutos, un tiempo para meditar. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuántas cosas? Recordá cuántas cosas. Volvé y recordá todo lo que el Señor hizo en tu vida. Entonces, seamos agradecidos. Busquemos al Señor en oración para recibir de Él la dirección verdadera, porque Él sabe de qué tenemos necesidad verdaderamente. Y el Señor también nos dará aliento para el camino que sigue. Tal vez haya adversidad, pero confiemos, el Señor está a nuestro lado. Él es nuestro ayudador. El Señor nos bendiga. El Señor te bendiga. Y después de este tiempo, de haber hablado de tantos milagros, es importante sentarnos y reflexionar, ser agradecido con el Señor, permanecer en comunión con el Señor, y si alguna circunstancia adversa aparece, no temamos, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Esta